En 2024, la economía nicaragüense registró un crecimiento del 4%, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese aparente éxito no se refleja en mejoras para la mayoría de los nicaragüenses. Economistas analizan las causas de este fenómeno y advierten sobre las preocupantes perspectivas para 2025. Aunque las cifras oficiales indican crecimiento, los economistas Enrique Sáenz y Marco Aurelio Peña explican que ese avance no beneficia a la población debido a la estructura desigual de la economía. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el crecimiento económico del país, de la economía nacional, va a superar el 4%. Si lo miráramos así, de manera aislada, podríamos concluir que es una tasa de crecimiento aceptable. El asunto es que en una economía normal, cuando se registran tasas de crecimiento de esta dimensión, se supone que debe mejorar el empleo, que debe aumentar el empleo de la población. Según el economista Enrique Sáenz, el crecimiento del 4% no se traduce en mejoras laborales ni salariales. Por la estructura económica del país, ese crecimiento económico no se traduce en mejoras en el empleo, de tal forma que cuando uno observa los datos oficiales, ya sea del INIDE o del Banco Central, se encuentra que la población nicaragüense, en lo que se llama informalidad laboral, prácticamente se mantiene invariable. El crecimiento económico nicaragüense, según el FMI, se está desacelerando y cerraría este 2024 con una tasa de crecimiento del 4%, mientras en 2023 se reportó una tasa de crecimiento del 4.6%. Para 2025 se espera que este crecimiento económico se siga desacelerando y se proyecta un 3.8%. Y es ahí donde hablo de economía de malestar. ¿Por qué? Porque es un crecimiento con malestar económico, no con bienestar económico. Es un crecimiento sin desarrollo porque no se está generando capacidades ni tampoco existen libertades fundamentales para que sean los propios nicaragüenses los que vayan en busca de su propio proyecto de vida. La canasta básica supera los $550, mientras el salario promedio sigue siendo insuficiente. Ese crecimiento económico es concentrado en un conjunto minoritario de sectores y no filtra al conjunto de la sociedad. El costo total de la canasta básica ha sido indetenible. ¿Quién gana $550? El salario promedio nominal a nivel país no alcanza, Leti, esos $550. Nicaragua sigue estando entre los países con el salario mínimo más bajo a nivel de Centroamérica y a nivel de América Latina inclusive. En cuanto a la generación de empleo, los economistas señalan que 3 de cada 4 nicaragüenses trabajan en la informalidad sin beneficios laborales. El subempleo afecta al 40% de la población, limitando su capacidad de obtener ingresos dignos. La verdadera medida de la condición laboral de la población es el subempleo. Igual se ha mantenido a lo largo de los últimos años, alrededor del 40% con pequeñas oscilaciones en el caso del subempleo. Las remesas familiares, que representan 1/3 del ingreso nacional, fueron una de las principales fuentes de sustento para miles de familias nicaragüenses. El economista Enrique Sáenz advierte que el 80% de estas remesas provienen de Estados Unidos, lo que hace a la economía nicaragüense altamente dependiente de este flujo de capital. Sin embargo, la amenaza de deportaciones masivas por parte de la administración de Donald Trump
podría reducir drásticamente este ingreso, generando un impacto devastador en el consumo interno. Las migraciones masivas han representado para el régimen una doble ganancia porque exportan subempleo, exportan desempleo, exportan inconformidad social y reciben a cambio cuantiosas remesas. Si se produjeran estas deportaciones masivas en 3 meses, en 6 meses, en un año, en el tiempo que sea, pues eso significaría un desempleado más en Nicaragua, un subempleado más en Nicaragua, una boca más en Nicaragua y una remesa menos. Peña agrega que la migración masiva de nicaragüenses, aunque alivia temporalmente el desempleo interno, también representa una fuga de capital humano que limita el desarrollo económico sostenible del país. Si hay determinado crecimiento, se debe en parte a las remesas monetarias que ya superan los $4.000 millones y que el 80% de ese total agregado o de ese agregado de remesas monetarias proviene de Estados Unidos de América. Son los nicaragüenses, Leti, las familias nicaragüenses, los individuos nicaragüenses quienes están trabajando desde el exterior, generan su ingreso y una fracción de ese ingreso lo destinan a través de cooperación intrafamiliar para enviar dinero al país. En otras palabras, 1/3 del ingreso nacional se está generando fuera de las fronteras de Nicaragua por nicaragüenses, y eso está ayudando a sostener el consumo nacional. No es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno que en realidad es un obstáculo para el desarrollo económico humano y sostenible. Sobre las relaciones entre el régimen de Daniel Ortega y China, Peña describe como un intento de sobrevivencia política. Sin embargo, Sáenz considera que esa relación podría generar tensiones con los principales socios comerciales de Nicaragua, como Estados Unidos y la Unión Europea. La reciente decisión de favorecer a empresas chinas en las compras estatales viola acuerdos internacionales de comercio, lo que podría traducirse en sanciones económicas. La relación comercial de Nicaragua con China continental, que ya dije que el principal interesado en esta relación es Nicaragua y no China, y de la noche a la mañana no va a cambiar la realidad económica de todo el país. Eso, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Estados Unidos no va a dejar de ser el principal socio comercial de Nicaragua, ni tampoco va a dejar de ser un socio comercial importante la Unión Europea. Y las relaciones políticas internacionales, en el caso nicaragüense, podrían terminar perjudicando muchísimo más sus relaciones económicas regionales e internacionales. ¿Por qué? Porque la parte política está molestando cada vez más y termina incidiendo negativamente y termina restringiendo negativamente el desarrollo y el progreso económico del país. Esa introducción de capitales chinos en el sector comercial nicaragüense en condiciones anticompetitivas, por supuesto que molesta a los agentes económicos. Primera medida, el anuncio por parte de un funcionario del Ministerio de Hacienda de que todas las compras del Estado deberán tener como opción preferente a empresas chinas. Esa es una disposición oficial que evidentemente está autorizada por los más altos niveles del régimen. Esta es una violación flagrante a todos los acuerdos de libre comercio suscritos por el Estado nicaragüense. Ambos economistas coinciden en que las perspectivas económicas para 2025 son sombrías. Advierten que la economía nicaragüense está expuesta a factores externos como la volatilidad de los precios del petróleo y los conflictos internacionales. Para el economista Enrique Sáenz, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca elevar la crisis sociopolítica interna a nivel de un conflicto internacional.
la economía de Nicaragua está expuesta a desenlaces explosivos en los conflictos internacionales actuales y sus repercusiones posibles en los precios internacionales, primero del petróleo, pero también después de los productos importados. En segundo lugar, este ambiente enrarecido como resultado de las políticas provocadoras adoptadas por la dictadura, que pueden traducirse en sanciones, donde se incluye este análisis sobre el CAFTA, pero ya mencionaba otras medidas violatorias por parte del régimen de lo dispuesto por los tratados de libre comercio, pero también la posibilidad de repatriaciones masivas representa un factor que hay que tomar en cuenta al analizar las perspectivas de la economía de Nicaragua en el 2025. El gobierno antidemocrático actual, mientras permanezca en el poder, no habrá un panorama sumamente positivo de la economía nicaragüense, no en términos de crecimiento, sino en términos de desarrollo humano, de bienestar y de calidad de vida. Porque el costo de oportunidad de país de tener una dictadura como la que tiene Nicaragua limita, frena, restringe, bloquea el potencial de desarrollo que ya leí que el Banco Mundial ve en Nicaragua y que también muchos vemos en Nicaragua, pero que se queda en potencial, un potencial de desarrollo y no en desarrollo real. Tanto Sáenz como Peña coinciden en que el modelo económico actual perpetúa la pobreza y la exclusión social. Para cambiar esta realidad es fundamental implementar políticas que prioricen el desarrollo humano, la reducción de la corrupción y la creación de empleos dignos. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán. Llega Navidad con un gran misterio, el que trae el moño y viene envuelto. Todos quieren saber, sin importar qué va a ser, a lo mejor calcetines, un libro, una consola. Claro, te regala millones en premios. Participa al activar tu Super Pack preferido del Todo 3 a Más, al contratar o renovar planes postpago desde $22.99 o tu Claro Hogar con las mejores velocidades desde 100 megas. Regálate lo que mereces esta Navidad. ¡Claro que sí!